Bueno gente, hoy vamos a hacer la segunda parte de la ucronía del Imperio de Colombia que tanto les gustó. Hoy vamos a mirar qué hubiese pasado con los Orleans tras la Revolución Francesa de 1848, si las guerras civiles ocurrían, y la influencia de una Colombia monárquica en el resto del mundo. Soy Cubides y esto es... ¿Y si Colombia fuese un imperio? Segunda parte. Vamos con la intro. Bueno, pues de parte de las FARC en todo caso podemos saludar a... Members of the Senate and the House of Representatives. Yes. En lo que se refiere al nombre de nuestro partido. En la primera parte de este video, vimos un resumen del intento de establecer una monarquía en Colombia, el cual en la realidad verdadera fracasó debido al rechazo de Bolívar. Pero en esta realidad alterna, los monárquicos deciden rebelarse contra Bolívar en 1830, Bolívar es arrinconado y huye a Gran Bretaña. Algo que se me olvidó mencionar en la primera parte es que en nuestra ucronía, Bolívar también muere de tuberculosis en Santa Marta antes de partir al exilio. Al igual que en la realidad verdadera, los monárquicos contaron con el apoyo de Francia y de los liberales neogranadinos. Estanislao Vergara, el líder de los monárquicos, logra pactar con Páez y las tropas fieles a los monárquicos logran reprimir a los bolivarianistas en Nueva Granada y a Flores en Ecuador, ofreciéndole una alianza. Rápidamente Francia, dirigida por los Orleans, logró poner al hijo del rey francés, Fernando Felipe de Orleans, como emperador de Colombia, para mantener el acuerdo entre la multitud de facciones que habían en el país. Bolivarianistas que querían retomar el poder, liberales santanderistas que estaban en la oposición, que en una buena parte eran republicanos, separatistas quiteños, panameños y venezolanos, separatistas caucanos que querían separarse del país junto a los separatistas quiteños. Todas las facciones estaban unidas por los monárquicos de Vergara, quienes convocaron un congreso constituyente en el cual escogieron una monarquía constitucional. El emperador tenía una autoridad significativa, pero prácticamente las decisiones económicas, administrativas y buena parte de las militares eran cuestión del parlamento y del primer ministro. El rey declaraba guerras, representaba al país y tenía autoridad sobre el parlamento, además de que Vergara invita a Santander al país. Santander decide ir a pesar de oponerse al proyecto monárquico. Llega a finales de 1830, a tiempo para las elecciones, en las cuales Vergara pierde ante Santander. Ahora sí, con el contexto de la primera parte, comencemos con la segunda parte de la ucronía. En nuestra realidad alterna, Santander gana las elecciones parlamentarias de 1831, quedando como primer ministro del imperio. Santander, a pesar de ser en el fondo un opositor ferviente de la monarquía, sabía que no debía ni rebelarse ni tratar de buscar una transición a una república, ya que lo único que evitaba una guerra civil era una monarquía constitucional, con el emperador como una figura conciliadora entre la multitud de facciones. Su gobierno no fue muy diferente al de la realidad verdadera, solo que no decide introducir los programas educativos con los libros de Jeremy Bentham, ya que los bolivarianistas estaban que se rebelaban contra Santander y lo hicieron. Trataron de dar un golpe de estado atacando el Palacio de San Carlos y siendo reprimidos. También hubo otro intento de golpe en Venezuela, tratando de separar el estado, que fue reprimido por José Antonio Páez, que ya era gobernador del estado de Venezuela. Santander reconstruyó en parte el país tras la guerra de independencia, y purgando completamente a los elementos bolivarianistas del ejército y también de la política, iniciando una persecución, purgando al bolivarianismo del parlamento casi por completo. En nuestra realidad alterna, el hijo del rey francés Luis Felipe I no muere en un accidente de carruajes a los 31 años como en la realidad verdadera, sino que como emperador de Colombia, se le tenía mucha más precaución, ya que su hijo mayor, Felipe, era todavía un niño. En 1848, los Orleans que estaban en Francia, se vieron obligados a huir del país, tras la revolución en Francia que proclamó la República, que pasó, al igual que en la realidad verdadera, y huyen a Colombia, quien tras el fin del mandato de Santander en 1835, tenía primero como primer ministro a José Ignacio de Márquez, un conservador moderado, entre 1835 y 1839, luego a José María Obando, el que era vicepresidente de Santander, y fue primer
ministro entre 1839 y 1847, siendo reelegido en 1843, para la Revolución de 1848 en Francia, Pedro Alcántara Herrán, un conservador a ultranza, quien era comandante militar durante el gobierno de Márquez, y sofocó un intento de golpe de Estado por parte de los santanderistas de 1838. La Revolución Francesa de 1848, casi coincide con la rebelión y la secesión de la provincia de Panamá en nuestra realidad alterna en 1849.